La luz lo cegó en el camino a Damasco, pero no fue un accidente, fue una sentencia. Saulo, el fariseo de Tarso, respiró odio como si fuera aire sagrado, sus manos manchadas con la sangre de los inocentes, sus palabras afiladas como cuchillos contra el nombre de Jesús. Cada paso que daba hacia Damasco era un juramento de lealtad a la ley, pero Dios tenía otros planes. Imagina su furia cuando la voz que lo derribó no fue la de un hombre, sino la del mismo Cristo crucificado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta no era retórica, era un espejo. Porque perseguir a los seguidores de Jesús era perseguir al Maestro, y Saulo, el devoto, el celoso, el ciego, acababa de descubrir que su lealtad estaba equivocada. La tierra tembló bajo sus rodillas, la oscuridad lo envolvió como un sudario, y en ese instante, el perseguidor se convirtió en el perseguido. No por mano de hombre, sino por la gracia de aquel que resucitó. Y así comenzó el viaje más peligroso de su vida, no hacia Damasco, sino hacia su propia redención. La noche en Damasco ardía con el eco de los pasos de Saulo, un hombre que respiraba amenazas contra los seguidores del camino, hasta que el cielo se abrió en un relámpago cegador que lo derribó como un árbol seco bajo el hacha del leñador. No fue un sueño, ni el delirio de un fanático sediento de sangre, fue el mismo Jesús, resplandeciente en gloria, quien le habló con voz que traspasó su alma como una espada de dos filos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese instante, el perseguidor se convirtió en polvo, mientras el nombre de Pablo nacía de las cenizas de su orgullo. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿qué clase de lealtad transformó a un hombre que quemaba casas de oración en el más fiel servidor de un Dios que lo había maldecido con ceguera? Porque Pablo no solo cambió de bando, cambió su lealtad más profunda, esa que late en el silencio de la noche cuando el mundo duerme y solo queda el eco de las decisiones que definen una vida. Y esa lealtad no era hacia una idea, ni hacia un líder carismático, ni siquiera hacia una causa justa, era hacia aquel que lo había humillado para levantarlo, hacia aquel que lo había cegado para que viera. Y cuando Saulo de Tarso respiró el polvo de Damasco, no solo cambió su nombre por Pablo, sino que su espada se convirtió en pluma y su furia en fe. Imagina por un segundo ese instante, el resplandor que lo derribó no era luz de sol, sino el fuego de aquel que lo había perseguido en sueños, en cartas, en cada sinagoga donde arrancaba familias de sus hogares. Dios no lo buscó en sueños de gloria, sino en el polvo del camino, donde los hombres se hacen polvo al caminar y al caer. ¿No es irónico que el mayor enemigo de la iglesia naciente terminara siendo su arquitecto más fiel? Porque Pablo no solo creyó, él construyó con sus propias manos lo que antes había intentado destruir con sus propias manos. Y en cada epístola que escribió desde cárceles húmedas y frías, el eco de su conversión resonaba como un himno de esperanza. Porque la lealtad que lo levantó de las cenizas no era hacia un hombre, ni hacia una doctrina, sino hacia aquel que lo había llamado por su nombre en el polvo del camino. Y así, el que una vez fue Saulo de Tarso, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol, el constructor, el hombre que cambió el mundo no con espada, sino con palabras. La luz lo cegó en el camino a Damasco, pero no fue un accidente, fue una sentencia. Saulo, el fariseo de Tarso, respiró odio como si fuera aire sagrado, sus manos manchadas con la sangre de los inocentes, sus palabras afiladas como cuchillos contra el nombre de Jesús. Cada paso que daba hacia Damasco era un juramento de lealtad a la ley, pero Dios tenía otros planes. Imagina su furia cuando la voz que lo derribó no fue la de un hombre, sino la del mismo Cristo crucificado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta no era retórica, era un espejo. Porque perseguir a los seguidores de Jesús era perseguir al Maestro, y Saulo, el devoto, el celoso, el ciego, acababa de descubrir que su lealtad estaba equivocada. La tierra tembló bajo sus rodillas, la oscuridad lo envolvió como un sudario, y en ese instante, el perseguidor se convirtió en el perseguido. No por mano de hombre, sino por la gracia de aquel que resucitó.
Y así comenzó el viaje más peligroso de su vida, no hacia Damasco, sino hacia su propia redención. La noche en Damasco ardía con el eco de los pasos de Saulo, un hombre que respiraba amenazas contra los seguidores del camino, hasta que el cielo se abrió en un relámpago cegador que lo derribó como un árbol seco bajo el hacha del leñador. No fue un sueño, ni el delirio de un fanático sediento de sangre, fue el mismo Jesús, resplandeciente en gloria, quien le habló con voz que traspasó su alma como una espada de dos filos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese instante, el perseguidor se convirtió en polvo, mientras el nombre de Pablo nacía de las cenizas de su orgullo. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿qué clase de lealtad transformó a un hombre que quemaba casas de oración en el más fiel servidor de un Dios que lo había maldecido con ceguera? Porque Pablo no solo cambió de bando, cambió su lealtad más profunda, esa que late en el silencio de la noche cuando el mundo duerme y solo queda el eco de las decisiones que definen una vida. Y esa lealtad no era hacia una idea, ni hacia un líder carismático, ni siquiera hacia una causa justa, era hacia aquel que lo había humillado para levantarlo, hacia aquel que lo había cegado para que viera. Y cuando Saulo de Tarso respiró el polvo de Damasco, no solo cambió su nombre por Pablo, sino que su espada se convirtió en pluma y su furia en fe. Imagina por un segundo ese instante, el resplandor que lo derribó no era luz de sol, sino el fuego de aquel que lo había perseguido en sueños, en cartas, en cada sinagoga donde arrancaba familias de sus hogares. Dios no lo buscó en sueños de gloria, sino en el polvo del camino, donde los hombres se hacen polvo al caminar y al caer. ¿No es irónico que el mayor enemigo de la iglesia naciente terminara siendo su arquitecto más fiel? Porque Pablo no solo creyó, él construyó con sus propias manos lo que antes había intentado destruir con sus propias manos. Y en cada epístola que escribió desde cárceles húmedas, cada palabra era un ladrillo en el templo que Dios estaba levantando en el corazón de los hombres. Porque la lealtad que lo transformó no era hacia una doctrina, ni hacia un hombre, ni hacia una institución, era hacia aquel que lo había despojado de todo para darle todo. Y así, el perseguidor se convirtió en el apóstol, el destructor en el constructor, el ciego en el que ve. Porque Dios escribe recto incluso con líneas torcidas. La luz lo cegó en el camino a Damasco, pero no fue un accidente, fue una sentencia. Saulo, el fariseo de Tarso, respiró odio como si fuera aire sagrado, sus manos manchadas con la sangre de los inocentes, sus palabras afiladas como cuchillos contra el nombre de Jesús. Cada paso que daba hacia Damasco era un juramento de lealtad a la ley, pero Dios tenía otros planes. Imagina su furia cuando la voz que lo derribó no fue la de un hombre, sino la del mismo Cristo crucificado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta no era retórica, era un espejo. Porque perseguir a los seguidores de Jesús era perseguir al Maestro, y Saulo, el devoto, el celoso, el ciego, acababa de descubrir que su lealtad estaba equivocada. La tierra tembló bajo sus rodillas, la oscuridad lo envolvió como un sudario, y en ese instante, el perseguidor se convirtió en el perseguido. No por mano de hombre, sino por la gracia de aquel que resucitó. Y así comenzó el viaje más peligroso de su vida, no hacia Damasco, sino hacia su propia redención. La noche en Damasco ardía con el eco de los pasos de Saulo, un hombre que respiraba amenazas contra los seguidores del camino, hasta que el cielo se abrió en un relámpago cegador que lo derribó como un árbol seco bajo el hacha del leñador. No fue un sueño, ni el delirio de un fanático sediento de sangre, fue el mismo Jesús, resplandeciente en gloria, quien le habló con voz que traspasó su alma como una espada de dos filos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese instante, el perseguidor se convirtió en polvo, mientras el nombre de Pablo nacía de las cenizas de su orgullo. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿qué clase de lealtad transformó a un hombre que quemaba casas de oración en el más fiel servidor de un Dios que lo había maldecido con ceguera? Porque Pablo no solo cambió de bando, cambió su lealtad más profunda,
esa que late en el silencio de la noche cuando el mundo duerme y solo queda el eco de las decisiones que definen una vida. Y esa lealtad no era hacia una idea, ni hacia un líder carismático, ni siquiera hacia una causa justa, era hacia aquel que lo había humillado para levantarlo, hacia aquel que lo había cegado para que viera. Y cuando Saulo de Tarso respiró el polvo de Damasco, no solo cambió su nombre por Pablo, sino que su espada se convirtió en pluma y su furia en fe. Imagina por un segundo ese instante, el resplandor que lo derribó no era luz de sol, sino el fuego de aquel que lo había perseguido en sueños, en cartas, en cada sinagoga donde arrancaba familias de sus hogares. Dios no lo buscó en sueños de gloria, sino en el polvo del camino, donde los hombres se hacen polvo al caminar y al caer. ¿No es irónico que el mayor enemigo de la iglesia naciente terminara siendo su arquitecto más fiel? Porque Pablo no solo creyó, él construyó con sus propias manos lo que antes había intentado destruir con sus propias manos. Y en cada epístola que escribió desde cárceles húmedas, su fe no era un susurro, era un rugido que sacudía los cimientos del mundo. Porque Pablo no solo cambió de nombre, cambió su destino. Y en cada palabra que escribió, en cada viaje que emprendió, en cada cicatriz que llevó, no solo predicó la cruz. La abrazó. Porque la cruz no era un símbolo de muerte, era el sello de una vida que ya había muerto y resucitado. La luz lo cegó en el camino a Damasco, pero no fue un accidente, fue una sentencia. Saulo, el fariseo de Tarso, respiró odio como si fuera aire sagrado, sus manos manchadas con la sangre de los inocentes, sus palabras afiladas como cuchillos contra el nombre de Jesús. Cada paso que daba hacia Damasco era un juramento de lealtad a la ley, pero Dios tenía otros planes. Imagina su furia cuando la voz que lo derribó no fue la de un hombre, sino la del mismo Cristo crucificado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta no era retórica, era un espejo. Porque perseguir a los seguidores de Jesús era perseguir al Maestro, y Saulo, el devoto, el celoso, el ciego, acababa de descubrir que su lealtad estaba equivocada. La tierra tembló bajo sus rodillas, la oscuridad lo envolvió como un sudario, y en ese instante, el perseguidor se convirtió en el perseguido. No por mano de hombre, sino por la gracia de aquel que resucitó. Y así comenzó el viaje más peligroso de su vida, no hacia Damasco, sino hacia su propia redención. La noche en Damasco ardía con el eco de los pasos de Saulo, un hombre que respiraba amenazas contra los seguidores del camino, hasta que el cielo se abrió en un relámpago cegador que lo derribó como un árbol seco bajo el hacha del leñador. No fue un sueño, ni el delirio de un fanático sediento de sangre, fue el mismo Jesús, resplandeciente en gloria, quien le habló con voz que traspasó su alma como una espada de dos filos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese instante, el perseguidor se convirtió en polvo, mientras el nombre de Pablo nacía de las cenizas de su orgullo. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿qué clase de lealtad transformó a un hombre que quemaba casas de oración en el más fiel servidor de un Dios que lo había maldecido con ceguera? Porque Pablo no solo cambió de bando, cambió su lealtad más profunda, esa que late en el silencio de la noche cuando el mundo duerme y solo queda el eco de las decisiones que definen una vida. Y esa lealtad no era hacia una idea, ni hacia un líder carismático, ni siquiera hacia una causa justa, era hacia aquel que lo había humillado para levantarlo, hacia aquel que lo había cegado para que viera. Y cuando Saulo de Tarso respiró el polvo de Damasco, no solo cambió su nombre por Pablo, sino que su espada se convirtió en pluma y su furia en fe. Imagina por un segundo ese instante, el resplandor que lo derribó no era luz de sol, sino el fuego de aquel que lo había perseguido en sueños, en cartas, en cada sinagoga donde arrancaba familias de sus hogares. Dios no lo buscó en sueños de gloria, sino en el polvo del camino, donde los hombres se hacen polvo al caminar y al caer. ¿No es irónico que el mayor enemigo de la iglesia naciente terminara siendo su arquitecto más fiel? Porque Pablo no solo creyó, él construyó con sus propias manos lo que antes había intentado destruir con sus propias manos.
Y en cada epístola que escribió desde cárceles húmedas, su pluma no solo transmitía doctrina, era un martillo que demolía murallas y un cincel que esculpía almas. Porque el mismo hombre que una vez arrancó familias de sus hogares, ahora escribía cartas que unían a los dispersos en una sola fe. Y así, el perseguidor se convirtió en el apóstol, el destructor en el constructor, el ciego en el que ve, porque la gracia de Dios no solo perdona, transforma.